Hola amigos, bienvenidos a Wake Up Ministry. Yo soy Andreina Castañeda, su servidora, y para mí es un gran placer estar con ustedes una vez más. La semana pasada, debido a tantas ocupaciones, se me hizo muy complicado poder publicar el mensaje. Y bueno, el mensaje de hoy vamos a estar hablando acerca de ¿será malo celebrar la Navidad? Yo sé que es un poquito tarde porque Navidad fue hace 2 días, pero bueno, nunca es tarde para aprender y quizás para aclarar ciertas dudas que debemos tener merodeando en nuestra consciente, en nuestra mente, porque existe un gran dilema, existe una gran discordia, ¿no?, con respecto a aquellos que se llaman cristianos y celebran la Navidad, y aquellos que están de acuerdo, aquellos que están intermedios, otros que lo condenan completamente. Entonces, en este video yo quiero dar mi opinión. Hice un estudio en la palabra acerca de esto y también estudié un poquito de historia para saber de dónde proviene esta práctica de la Navidad, si es pagana o no, si está bien celebrarlo o no está bien, si quizás estamos paganizando al Señor al celebrar el nacimiento del niño Jesús, y todo esto. Entonces, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que no sea yo, sino tu Espíritu Santo hablando a través de tu sierva. Padre amado, envía el mensaje, Señor, claro, preciso, conciso, para aclarar las dudas a aquellas personas que sientan esta incomodidad con respecto a este tema, Señor. Sabemos que es por tu sangre, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, que nos hace salvo el reconocerte como nuestro Señor. Y tú, Padre, estás presente a través de tu Santo Espíritu para redarguirnos en todo momento que estemos pecando o si estemos haciendo algo equivocadamente o si lo estamos haciendo mal, Señor. Confiamos en el discernimiento que has puesto en nuestros corazones y bendecimos tu santo nombre. Amén y amén. Y bueno, para comenzar, ¿verdad? Es muy importante saber de dónde proviene la Navidad. ¿Cuál es el origen de esta práctica? Y pues sí, definitivamente es un origen pagano. Estuve investigando en unos documentales de prestigio donde historiadores hablan de cómo comenzó todo, y de verdad que comenzó desde hace muchos años. En resumen, la historia sería así. Después del diluvio, ¿verdad? Saben, Noé, el del arca, él tuvo un nieto llamado Nimrod. Este hombre está en la Biblia, pero él fue como la figura del primer anticristo, por decirlo así. Él fue el que construyó la primera gran Babilonia. Fue un hombre que desarrolló un carácter de liderazgo. La comunidad que tenía lo vio como líder, y en ese entonces a los líderes le adoraban. Eran como si fuese un dios. Por ejemplo, vemos la cultura antigua egipcia, que ellos adoraban al faraón, le decían el señor de las dos tierras, y para ellos era el hijo de Horus y todos estos demonios, que ellos creían que eran dioses con D pequeña. Sabemos que el único Dios es Yahweh de los ejércitos y su hijo Jesús. Este hombre Nimrod se ensoberbeció tanto que él quiso levantar la torre de Babel. Fue ahí en ese momento de que Dios dispersó las lenguas entre todos aquellos que estaban, luego no se entendían, y así fue como los idiomas nacen. Esto es harina de otro costal, pero para que tengamos una idea más o menos desde cuándo esto se originó. Pues este hombre Nimrod era tan malo que él mató a su padre y se casó con su madre. Posteriormente Nimrod muere y su madre dice que él había muerto, que él no había muerto, que él se había ido al sol, que él había emprendido su viaje al sol y se había convertido en el dios Sol. Luego esta mujer queda embarazada, y para ocultar ese embarazo de ese adulterio, ella dijo que ella estaba embarazada de los dioses. Por lo tanto, tuvo un hijo, y el hijo se llamaba Domus, creo que era su nombre, se me olvidó. Domus, creo. Pongámosle Domus, es por D. Entonces,
Este joven, cuando estaba ya en su vigor de la juventud, él se monta en un árbol, un pino que estaba seco, se cae del pino y muere. Entonces ellos piensan que los dioses lo mandaron a buscar. De allí, ese muchacho, me faltó decirles que ese muchacho nació un 25 de diciembre. Y pues luego de que él muere, cada 25 de diciembre ellos levantaban un pino en su casa, lo decoraban y celebraban como en honor a este joven al que nació. Y bueno, que le pusimos Domus, no me acuerdo muy bien el nombre de él, pero así fue que empezó la cosa. Entonces ellos daban honor a ese Dios. Ellos rendían honor al Dios Sol y a su hijo. Entonces, con el pasar de los años, ¿por qué decimos que es origen pagano? Porque todo aquello que no proviene de las fiestas solemnes de Yahweh, todo aquello que no proviene de los mandamientos de Yahweh es paganismo, son influencias que vienen de otras fuerzas espirituales de maldad. Entonces, como esta tradición se hacía todo el tiempo, constantemente, todos los años, ya era prácticamente imposible eliminarlo una vez que la iglesia cristiana toma carácter de Estado. Entonces comienzan a incluir, a celebrar el nacimiento de Jesús ese día. Entonces, de una manera como de hacer religiosa la práctica. De este modo, las personas comenzaron como a tomarlo más familiar, ya no hacían esas celebraciones en las calles, sino que hacían cenas en sus casas y recordaban el nacimiento de Jesús. Es allí cuando comienzan a hacerse un poco más sensibles al cristianismo y es como una manera, fue como una estrategia que la iglesia usó para introducir la creencia en el Señor Jesús, para introducir el evangelio, ¿ok? Para introducir ese desvío de adoración a falsos dioses al verdadero Dios. Entonces es aquí el punto de inflexión, es aquí lo que siempre juzgan muchas personas, que no podemos hacer eso porque estamos haciendo un rito, porque estamos adorando realmente a ese Dios pagano y no estamos adorando al Señor Jesús. Entonces, aún así, cuando las personas saben y piensan que el Señor Jesús es el objetivo, es el foco de la actividad, de lo que se está haciendo. Entonces, yo quería compartirles 3 pasajes de la Biblia que me parecieron muy condescendiente con este tema, que pueden apoyar o soportar, ¿no?, esta opinión que yo quiero transmitirles en este momento. Y bueno, vamos a comenzar, aquí tengo mi Biblia, aquí estoy buscando, vamos a comenzar con Gálatas capítulo 2, en el verso 16. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, si no, el hecho de que dejemos de celebrar, ¿no?, la Navidad, pensando en que eso está mal, que esto va a ser condenado, en el juicio final no seremos justificados por haber dejado de hacer eso, ¿sí? Sino que
lo único que nos va a dar justificación delante del trono blanco es nuestra fe en el Señor Jesús. ¿Qué tanto hemos creído en el Señor? ¿Qué tanto hemos puesto nuestro corazón para Él? ¿Qué tanto hemos obedecido en amar al prójimo, en servir al necesitado, en llevar la palabra de la salvación, del Evangelio de Cristo? Entonces, esta fe de dejar el afán, por ejemplo, y dejarnos a Él en querer cumplir su voluntad, en llevar una vida de intimidad, estas son las obras de la fe, ¿no? Porque cuando tenemos fe, la gente dice, pero fe, me quedo como un palo estático creyendo y me vuelvo un creyón. No, la fe produce obras, pero es aquellas obras que vienen luego. Primero tengo fe y luego acciono, porque la fe me impulsa a mí a actuar. La fe me impulsa a mí a servir al Señor. La fe me impulsa a mí a guardar mis diezmos y ayudar al necesitado. La fe me impulsa a mí a obedecer. La fe me impulsa a tomar un tiempo de mi día para intimidad con el Señor, para orar, para adorar y para meditar en su palabra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros dejamos de hacer ciertas cosas, no por la fe, sino porque la práctica en sí misma nos va a salvar, entonces estamos perdiendo el tiempo. No, estas obras, el dejar de hacer las cosas solamente porque la cosa en sí misma nos salvará, estamos totalmente equivocados. No funciona así, porque es la fe en Jesucristo lo que nos ha dado la salvación. Nosotros somos salvos a través de Jesucristo. Lo que nos hace entender de que esas personas que han oído del Señor Jesús en un momento de Navidad, han recordado al Señor en un momento, un 25 de diciembre, esto no quiere decir que Él haya nacido un 25 de diciembre específicamente, porque no fue así, pero si ese momento lo usan para recordar al Señor, están actuando por fe en Jesucristo, que es lo que realmente le importa a Dios Padre. Entonces, también tenemos más adelante en el libro de los Colosenses, en el capítulo 2, verso 16 dice, por tanto, dice Pablo, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza. Bueno, aquí sigue hablando no más, pero lo que quiero reflejar, lo que quiero resaltar en este pasaje es que dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a día de fiestas, luna nueva o día de reposo. ¿Por qué? Porque si nos juzgan por esto es porque están haciendo alusión de que perdemos la salvación por esto. Por lo tanto, el sacrificio del Señor Jesús pues no fue lo poderosamente suficiente, no fue lo suficientemente poderoso de darnos la salvación, a pesar de que podamos entrar, ¿no?, en estas prácticas, a veces desde nuestra inocencia. Recuerden que la misericordia del Señor es muy, muy grande, y habemos personas que nacimos en una familia que practican la Navidad. Desde siempre crecimos pensando en el niño Jesús, y nos acordamos del niño Jesús. Cuando ya llegamos a una edad de adultez, el choque de que personas nos juzgan por esto, y cuando no le vemos nada malo, al contrario, ha sido un momento para reunirnos en familia, para darnos regalos, mostrarnos afecto, regalar comida, cocinar, de compartir. Entonces, es allí, ¿no? Lo importante son las cosas eternas. ¿Qué son las cosas eternas? Es lo que transmitimos en el Espíritu. Es nuestra esencia espiritual, más que lo mundano, más que si guindamos una bambalina o no guindamos una bambalina, si pusimos un árbol, lo quitamos, no lo pusimos.
el Señor, estoy pecando por este objeto. ¿Sí? Lo importante es que lo hagamos todo desde la fe. Recuerden que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Y por último, yo quería mostrarles también un pasaje que me llamó mucho la atención en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando Dios le habla a Gedeón. Dios le habla a Gedeón y vamos a ubicarnos en el libro de Jueces, capítulo 6. Perdón que se me perdió el versículo. Bueno, no voy a ponerme a leer todo esto, a conseguir el verso, pero está en Jueces capítulo 6, pueden leer y allí lo consiguen, donde Dios le dice a Gedeón, sube a la colina, quema el altar que ellos le levantaron a Baal, derrumba el altar que le hicieron a Asera, a otro demonio, agarra esa madera y levántame un altar a mí. Entonces, cuando yo por primera vez, no era Navidad, pero cuando era primera vez que yo escuché este pasaje, yo dije, wow, puedo ver lo que sucede con la Navidad aquí. Es como que estamos tomando madera que solía ser para un altar, para un falso Dios, un altar pagano, y lo estamos llevando a la presencia del Señor y estamos manifestando adoración y honra al Señor Jesús. Es una manera que a mí se me asemeja mucho, me hace mucha referencia. Esta es mi opinión, vuelvo y repito. Es muy importante también recordar que cuando Pablo llegó por primera vez a hablarle a los griegos, les dijo, vengo a hablarles del Dios desconocido, ese Dios que ustedes no conocen, porque los griegos tenían dioses para todos y tenían estatuas de dioses para todo. Entonces tenían un muro que decía en honor al Dios desconocido. Por si hay un Dios que no conocemos, bueno, igual le adoramos. Entonces Pablo agarró esa estrategia y le digo, vengo a hablarles del Dios no conocido. Él no vino a condenarles de una vez por lo que ellos habían creído en esas culturas generacionales, sino que Pablo vino a llevar el evangelio a través de ese momento, a través de la cultura que ellos tenían. Recuerden que no somos nosotros quien hace el trabajo en las personas, sino el Espíritu Santo. Cuando llega a sus corazones es quien hace la transformación, pero de nosotros sale la palabra que es la semilla y quien se encarga de germinar, de regar, de sembrar y que crezca es el Espíritu Santo. Entonces, así como funciona. Bueno, amados, espero este mensaje haya sido de total bendición para ustedes y bueno, les envío un abrazo fuerte en el Señor y seguimos conectándonos en el próximo video. Saludos.